Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. De la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos María Moro y Marian Samino. Durante el jubileo de los operarios de la Misericordia, la Madre Superiora del Hogar de Ancianos de las Misioneras de la Caridad en Yemen, Sor Sally, brindó su testimonio sobre cómo actúa la providencia en la congregación fundada por Santa Teresa de Calcuta. La Madre dijo que Él estará con nosotros y cuando Él esté allí no nos hará falta nada. Nosotras rezamos todos los días, adoramos todos los designios de su divina providencia, volcándonos enteramente a su voluntad, detalló. El 25 de marzo de 2015 en Yemen, había disparos y bombardeos por todas partes. Teníamos 64 inquilinos, 14 ayudantes, 5 hermanas y no había comida. El 30 de marzo no había electricidad, estaba muy oscuro y llamaron a la puerta. Todas corrimos hacia la puerta con miedo y ansiedad, pero fue anunciada una buena noticia. Nos trajeron frutas y verduras. Dios trabaja con nosotros en nuestra vida diaria. Nosotros creímos y experimentamos su gracia, agregó Sor Sally. En medio de esta situación peligrosa, nuestra querida superiora general, Sor Prema, nos llamó de Calcuta y habló con nosotras en forma individual. Nos dio la opción de permanecer o abandonar el lugar. Todas nosotras tuvimos una respuesta. Elegimos permanecer, vivir o morir con nuestros pobres, fruto de nuestra oración diaria, continuó. Nos quedamos sin el suministro de medicamentos para nuestros inquilinos. La hermana superiora llamó a la puerta del tabernáculo y le dijo a Jesús: «Tú eres el dueño de esta casa, haz algo». Por la tarde un hombre trajo los mismos medicamentos que nuestros pobres necesitaban. El momento crítico llegó cuando nos quedaba solo un tanque de agua. Nuestros vecinos y otras personas llegaron con sus botellas vacías pidiendo agua. Con el calor y el peligro de cada día, ¿quién puede negar agua potable a una persona sedienta o familiar? Dimos hasta la última gota. Nos recordó las palabras de nuestra querida madre. La sed no es solo de agua, sino también para entender el amor, la justicia y la paz, expresó. Una vez más, la providencia de Dios. Un camión cargado con botellas de agua llegó a nuestro complejo. Fuimos llenados de agua hasta el borde, agradeciendo a Dios. Jesús dijo: «Tuve sed y me disteis de beber agua. Ven, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros». Con el corazón lleno, con un amor más grande y entusiasmado, rogamos a Dios para seguir usando nuestra pequeñez para hacer presente a la Iglesia en el mundo de hoy, a través de la misión confiada a nosotros por nuestra Madre Teresa, incluso en medio de un entorno peligroso, concluyó. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Francia, alerta máxima tras atentado frustrado en Catedral de Notre Dame de París. Chile, obispo pide coherencia a democracia cristiana ante proyecto del aborto. Corea, la Iglesia hace un llamamiento a Seúl, Pyongyang y Washington. Basta de armas nucleares. Estados Unidos, obispo de Virginia corrige a político. La Iglesia no cambiará su doctrina sobre el matrimonio. India, hermana de Kandamal. La fe de los cristianos perseguidos reforzó mi vocación. Pasaremos después a las noticias nacionales. Intentaron quemar la capilla del Sagrario del Jesús del Gran Poder en Sevilla. El marroquí que quemó una virgen en Fontellas destroza una cruz de piedra en Ribaforada. La audiencia de Valencia desestima todas las denuncias contra el cardenal Cañizares. Los obispos lamentan la ausencia de diálogo político. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Papa Francisco. ¿Alguna vez han pensado que cada vez que nos acercamos al confesionario hay alegría y fiesta en el cielo? ¿Cuál es el antídoto perfecto contra la indiferencia ajena? El Papa responde. El Papa recuerda al sacerdote asesinado por ISIS. Matar en nombre de Dios es satánico. María nos cuida, nos defiende y no se avergüenza de nosotros. Papa Francisco. El Papa invita a no dejarse robar la esperanza y a buscar consuelo en Dios. Lo hemos visto de nuevo en los últimos días, las últimas horas e incluso mientras hablamos. Cada día la inteligencia, la policía y los servicios de gendarmería frustran posibles ataques y desmantelan redes en Irak y Siria, afirmó Valls, primer ministro francés. El pasado miércoles 7 de septiembre, la policía francesa arrestó a 6 personas por haber abandonado días antes un coche en las inmediaciones de la Catedral de Notre Dame, con las luces intermitentes encendidas y en su interior varias bombonas de gas, una manta empapada en gasolina y un cigarrillo apagado. No se encontraron sistemas de detonación.
Las autoridades policiales informaron del arresto de 6 mujeres, de las cuales 4 posteriormente fueron puestas en libertad. De las 2 que pasaron a disposición policial, una de ellas relacionada con un hombre que había muerto en nombre del Estado Islámico y la otra, Inés Madani, una joven de 19 años, propietaria del coche en el que se encontró el material explosivo, había jurado lealtad al Estado Islámico. Estas detenciones han sido una carrera contrarreloj para evitar que pudieran actuar de nuevo, según declaró recientemente el ministro de Interior francés, Bernard Cazeneuve. En los últimos 10 meses han muerto más de 200 personas en Francia en los distintos ataques terroristas. La múltiple detención del jueves 7 de septiembre está relacionada con 3 ataques: el coche bomba frustrado en las cercanías de la Catedral de Notre Dame, el asesinato de 2 policías cerca de París el pasado junio y el apuñalamiento del sacerdote francés, el padre Jacques Hamel, mientras celebraba misa el pasado mes de julio. Según afirmó Manuel Valls, las autoridades están monitoreando a cerca de 15.000 personas en Francia que se cree que están en proceso de radicalización, apuntan fuentes de la CNN. Frente al avance del proyecto de aborto en Chile, el obispo de Punta Arenas, en el sur del país, Monseñor Bernardo Bastres, pidió al Partido Democracia Cristiana tener puesta la mirada en sus principios que están inspirados en el humanismo cristiano y en la doctrina social de la Iglesia. El obispo hizo estas declaraciones después de que la presidenta del Partido Demócrata Cristiano y de la Comisión de Salud del Senado, Carolina Goy, votara a favor de la idea de legislar sobre el proyecto de aborto, decisión que permitió el avance de la moción en el Parlamento. El ser cristiano no lo puedo quitar de mí cuando vaya a una votación. Cualquier diputado, senador, autoridad, incluso yo como obispo, tengo que ser coherente entre lo que creo y lo que realizo en mi vida pública y privada, dijo el prelado. En ese sentido, resaltó que la Iglesia está llena de mártires justamente porque en determinados momentos dijeron: yo no puedo hacer separación, somos siempre seguidores de Cristo donde sea. En cuanto al actual debate del proyecto de aborto, para Monseñor Bastres, las iglesias cristianas no han sido escuchadas. Cuando ellas o organizaciones pro vida iban a exponer su postura a la Comisión de Salud, por ejemplo, normalmente había uno en la mesa y el resto se excusaba, salían o entraban, no estaban escuchando. Monseñor Bastres advirtió que en este debate hay una cosa que está de fondo y que va mucho más allá de lo que hace cada partido. Lo que estamos viviendo, más que una defensa o no defensa del que está en el vientre de la madre, es un problema ideológico de querer poner al país, según ellos, a la altura de los países desarrollados. El presidente de la Comisión Sudcoreana para la Justicia y la Paz, Monseñor Lázaro Yu Heun-sik, ha emitido un comunicado llamado Llamamiento por la Paz. Tras recordar la Pacem in Terris del Papa Juan XXIII, el prelado se dirige en primer lugar a Pyongyang. Abandonen el desarrollo de armas atómicas. La experiencia nuclear de Corea del Norte es contraria al esfuerzo común por la paz en Corea y el desarme nuclear de la península. No se puede separar la paz del no tener armas nucleares. Las armas nucleares nunca pueden ser desarrolladas para la protección de la paz y la seguridad de su país. Las armas nucleares solo causan conflictos y pueden aportar un peligro espiritual y físico de destrucción y muerte. La segunda sección la dedicó a Seúl. Continuar endureciendo las sanciones contra el régimen del norte solo aumenta la tensión. El propósito real de cualquier sanción debe ser abrir la puerta al diálogo y la negociación. El tercer y último punto toca a su vez las naciones que rodean a la península. La prueba nuclear de Corea del Norte no debe convertirse en un pretexto para poner armas nucleares en cualquier país asiático. Esperamos el desarme de la península, así como la del continente. Esperemos por esto que se quiera ayudar realmente a la paz entre las dos Coreas, para que la paz pueda llegar a ser la semilla de una verdadera paz en el mundo. Solo el equilibrio de la paz, no el equilibrio del poder, pueden resolver la tensión de Corea y la amenaza a la paz del mundo, afirmó el purpurado. En conclusión, Monseñor Yu recordó el 15º aniversario de la matanza de las Torres Gemelas. Esperamos y rezamos para que el hombre nunca olvide que los frutos del odio y la violencia todavía están floreciendo en el mundo. El odio crea un mayor odio, la violencia genera más violencia. La paz no viene a través de la lógica de los poderosos. La paz es completa cuando los desacuerdos y la miseria que conducen a la guerra disminuyen, cuando el deseo de orden y de paz crece en todos los hombres.
como respuesta a los comentarios de un político estadounidense sobre lo que él consideró como la posibilidad de que la Iglesia altere su doctrina sobre el matrimonio y la definición de la familia con respecto al plan divino eventualmente, el obispo de Richmond, en el estado de Virginia, Monseñor Francis Di Lorenzo, aclaró que dicha doctrina permanece sin cambios y resuelta, por lo cual negó que pueda esperarse una alteración en esta materia. Como católicos creemos que todos los humanos tienen dignidad y merecen amor y respeto, y que la discriminación injusta está siempre equivocada, indicó el prelado en un comunicado oficial el día 13 de septiembre. Nuestra comprensión del matrimonio, sin embargo, es materia de justicia y fidelidad al designio original de nuestro Creador, agregó, recordando el carácter único de la institución del matrimonio. Redefinir el matrimonio no adelanta los derechos de nadie, y menos los de los niños, advirtió. El prelado recordó que la doctrina de la Iglesia sobre la verdad de lo que constituye el matrimonio tiene más de 2000 años de permanencia y convocó a los católicos y todos quienes se preocupan por preservar esta sagrada unión a unirse en oración, a vivir y a hablar con compasión y caridad acerca de la verdadera naturaleza del matrimonio, el corazón de la vida familiar. Ver la fe de las personas perseguidas en Orissa en 2008 confirmó aún más mi voluntad de servir a Jesús como hermana. Sor Santa Una Singh de las Siervas de María el pasado 8 de septiembre hizo sus votos perpetuos. La ceremonia se desarrolló en Kalunga y fue presidida por Monseñor John Brawa, arzobispo de Cuttack, Bhubaneswar, y Monseñor Kishore Kumar Kujur, obispo de Rourkela, junto a 40 sacerdotes, 55 hermanas y más de 2000 fieles. Sor Singh proviene del distrito de Kandhamal, donde en el año 2008 los radicales hindúes realizaron la más feroz masacre contra los cristianos en India. Me sorprendió, afirmó, la fe simple pero fuerte de los cristianos. Esta reforzó mi amor por Jesús y me alentó a servir a los pobres en la iglesia. Me dio la fuerza de convertirme en una mensajera de Cristo. La semana pasada la hermana emitió sus votos junto a otras 18 hermanas. Hablando en nombre de las otras religiosas, dijo: la llama de la fe de los cristianos perseguidos está en mí y en las otras. En todas está el poder y la gracia de Dios. Estamos agradecidas al Señor por habernos dado esta maravillosa vida para servirlo en Orissa, que es uno de los estados más pobres de toda India. En la ceremonia de confirmación de los votos, Monseñor Kishore Kumar recordó a las hermanas: es vuestra libre elección y responsabilidad servir a Jesús en los otros. La vocación religiosa impone servir con una dedicación total. A todas vosotras es confiado la carga de la misión, y esta debe ser realizada con la ayuda de las oraciones y de las gracias de Dios. Estén firmes en el amor de Dios y ríndanse a su voluntad en todo lo que hagáis. Los hechos ocurrieron el día 13 de septiembre en el transcurso de la misa de 8:30 que como cada tarde se venía celebrando en la basílica, cuando un individuo accedió a la contigua capilla del sagrario y prendió fuego al paño de la mesa de altar. La rápida revisión de las cámaras de seguridad permitió localizar al individuo que aún se encontraba en las dependencias de la basílica, siendo detenido por la Policía Nacional, que lo trasladó a sus dependencias. El autor del incendio se encontraba en el interior del templo y él mismo participó en las labores de extinción del incendio, sin que los demás se percataran de que era él quien lo había provocado. Al llegar la policía y revisar las cámaras de seguridad situadas junto al camarín del Señor, comprobaron rápidamente la identidad del individuo que en ese momento se encontraba declarando como testigo. Tras ello, fue detenido y trasladado a dependencias policiales. Hasta allí acudió también el hermano mayor, quien no conocía al individuo, que tendría en torno a los 30 años. Por su parte, en un comunicado, el arzobispo de Sevilla y el obispo auxiliar manifestaban en nombre de la Archidiócesis de Sevilla el más absoluto rechazo ante los tristes sucesos acaecidos en la capilla sacramental de la Basílica de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder. Demos gracias a Dios por la rápida actuación que ha evitado un mal incalculable y roguemos que no se repitan estos hechos que atentan contra lo más sagrado de nuestra fe, concluyeron los prelados. El mismo hombre de origen marroquí que la pasada semana quemó imágenes de la Virgen en la iglesia de Fontellas, derribó el pasado martes y destrozó la cruz de piedra que se encontraba en lo alto del tejado de la iglesia de Ribaforada, acción por la que ha sido detenido, según han informado fuentes de la Guardia Civil. El párroco de Ribaforada avisó el 13 de septiembre pasadas las 11:30 de la noche de que la cruz de la iglesia había sido derribada y destrozada.
Este hombre confesó la pasada semana que tras sus vacaciones en Marruecos se había convertido en un radical en la defensa del yihadismo. El detenido se encuentra en los calabozos a la espera de pasar a disposición judicial en Tudela, acusado de quebrantar la orden judicial por la que quedó en libertad el fin de semana, de no acercarse a menos de 10 metros de un lugar de culto, así como de ocasionar daños al patrimonio histórico. La sección cuarta de la Audiencia de Valencia ha confirmado en 2 autos la decisión del Juzgado de Instrucción número 18 de la ciudad de sobreseer las denuncias interpuestas en su día por la Red Española de Inmigración y el colectivo Lambda contra el cardenal arzobispo Antonio Cañizares sobre refugiados, el imperio gay y la ideología de género, al considerar que sus frases son una simple manifestación de la libertad de expresión y de comunicación de ideas sobre temas que forman parte del debate público. Así, la Sala reproduce sus argumentos en ambas resoluciones, en las que considera que ninguna de las frases pronunciadas por el prelado, ni por sí solas ni en su conjunto, pueden ser consideradas como constitutivas de un delito de incitación al odio o la violencia, ni de cualquier otro recogido en el Código Penal. La Sala explica que ha analizado las frases desde la primera perspectiva de la literalidad, al haber sido entresacadas de escritos, homilías o discursos no aportados, y de ellas ha extraído el sentido y alcance perseguido por el autor. Además, recalca que la conducta de incitación al odio entraña una especial dificultad probatoria, porque no es más que un estado de ánimo. Falta desde hace demasiado tiempo un gobierno estable en España, lamentó el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Ricardo Blázquez, durante la misa en la festividad de la patrona de Valladolid, Nuestra Señora de San Lorenzo. Blázquez pedía a los partidos que antepongan el bien común por encima de sus intereses y les reprochó la ausencia de diálogo y acuerdos. En línea similar, el arzobispo de Toledo afirmó en su última carta semanal que los políticos españoles han defraudado a la ciudadanía porque siguen encerrados en sus ideologías y personalismos, comentó Monseñor Braulio Rodríguez. La situación política y social ha marcado también el curso de formación en doctrina social de la Iglesia que, organizado por la Comisión Episcopal de Pastoral Social, se ha celebrado en la Fundación Pablo VI en Madrid del 12 al 14 de septiembre con el lema Hacia una cultura del encuentro. Fernando Fuentes, director del Secretariado de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal, destacó que una de las claves de este curso consiste en animar a la participación de los católicos en la vida pública. En la conferencia inaugural, el rector de la Universidad Pontificia de Comillas, Julio Martínez, sostuvo que esa participación de los cristianos debe tener como elemento nuclear hacer, independientemente de las opciones a las que nos adscribamos, una intensa labor de pacificación, reconciliación e incansable promoción del encuentro, el diálogo y a colaborar en el discernimiento público. ¿Cómo nos relacionamos entre los que pertenecemos a distintas tradiciones o a grupos diversos? ¿Quién habla por la Iglesia y cómo se percibe su voz pública?, se preguntó. Como todos los domingos, el 11 de septiembre el Papa Francisco presidió el rezo del Ángelus y comentó el Evangelio del día. El Santo Padre expresó: su perdón cancela el pasado y nos regenera en el amor, de tal forma que cuando un pecador se convierte y se hace reencontrar por Dios, no lo esperan reprobaciones y durezas, porque Dios salva, espera en casa con alegría y hace fiesta. El pontífice dijo a todos que el mensaje del Evangelio de hoy nos infunde gran esperanza, y lo podemos sintetizar así: no hay pecado en el que hayamos caído por el que con la gracia de Dios no podamos resurgir. No hay individuo irrecuperable, porque Dios no deja jamás de querer nuestro bien, también cuando pecamos. ¿Alguna vez han pensado que cada vez que nos acercamos al confesionario hay alegría y fiesta en el cielo? ¿Han pensado esto? Es hermoso, expresó el Papa. También el Santo Padre explicó cómo en la primera parábola Dios es presentado como un pastor que deja 99 ovejas para ir en busca de la que se ha perdido. En la segunda se observa a una mujer que ha perdido una moneda y la busca pero no la encuentra. Y en la tercera Dios se muestra como un padre que acoge a su hijo que se había alejado. Francisco agregó que el camino de regreso a casa es la vía de la esperanza y de la vida nueva. Dios espera nuestro retomar el camino, nos espera con paciencia, nos ve cuando todavía estamos lejos, va a nuestro encuentro, nos abraza, nos perdona. El Papa Francisco, en la homilía que pronunció en la misa matutina el 13 de septiembre,
Pidió promover la cultura del encuentro y no ser indiferentes a los sufrimientos del prójimo. El Papa señaló que a menudo ha observado cómo las personas se cruzan en la calle pero no se encuentran. Cada uno piensa en sí, ve pero no observa, siente pero no escucha. El pontífice explicó que estamos habituados a esta indiferencia cuando vemos las calamidades de este mundo, las pequeñas cosas. Pecado, pobre gente, cuántos sufren, y seguir como si nada. Al hablar del encuentro de Dios con su pueblo y comentar el Evangelio en el que Jesús resucita a un muerto, expresó: el encuentro es otra cosa. Es eso que el Evangelio hoy nos anuncia. Un encuentro entre un hombre y una mujer, entre un hijo único vivo y un hijo único muerto. Entre una muchedumbre feliz porque había encontrado a Jesús y lo seguía, y un grupo de gente acompañaba a aquella mujer que salía de una puerta de la ciudad. Encuentro entre esa puerta para salir y la puerta de entrada. Un encuentro que nos hace reflexionar sobre el modo de encontrarnos nosotros. Francisco pidió que esto nos ayude a trabajar por esta cultura del encuentro, así sencillamente como lo ha hecho Jesús. No solo ver, mirar, no solo sentir, escuchar, no solo cruzarse por la calle con alguien, pararse, no solo decir pecado, pobre gente, sino compadecer al otro, y después acercarse, tocar y decir en el lenguaje que a cada uno le venga en ese momento, el lenguaje del corazón, no llores, y dar al menos una gota de vida. La capilla de la Casa Santa Marta albergó el 14 de septiembre en la Santa Misa el recuerdo del padre Jacques Hamel, el sacerdote francés asesinado el pasado 26 de julio por dos jóvenes yihadistas mientras celebraba misa. El sacerdote forma parte de esta cadena de mártires. Los cristianos que hoy sufren por no renegar de Jesús hacen ver la crueldad de esta persecución. Y esta crueldad que pide la apostasía, digamos la palabra, es satánica, afirmó el pontífice. Este es un misterio que se hace martirio para la salvación de los hombres. Jesucristo, el primer mártir, el primero que da la vida por nosotros. El pontífice explicó que de este misterio de Cristo comienza toda la historia del martirio cristiano, desde los primeros siglos a nuestros días. Los primeros cristianos nos han hecho confesión de Jesucristo pagando con su vida. Francisco recordó que el padre Jacques Hamel fue degollado en la cruz exactamente mientras celebraba el sacrificio de la cruz de Cristo. Este hombre bueno, manso, de hermandad, que siempre buscaba la paz, fue asesinado como si fuese un criminal. Este es el hijo satánico de la persecución, pero hay algo en este hombre que ha aceptado su martirio ahí con el martirio de Cristo en el altar. Hay algo que me hace pensar mucho. En medio del momento difícil que estaba viviendo, en medio de esta tragedia que él veía venir, ha dicho claramente: apártate, Satanás. Y que este ejemplo de coraje, pero también el martirio de su propia vida, de vaciarse de sí mismo para ayudar a los otros, de hacer hermandad entre los hombres, nos ayude a nosotros a avanzar sin miedo. Que Él desde el cielo nos dé mansedumbre, la hermandad, la paz y también el coraje de decir la verdad. Matar en nombre de Dios es satánico, concluyó el Papa. En el día en que la Iglesia celebra la memoria de la Virgen de los Dolores, el Santo Padre aseguró que en un mundo que sufre la crisis de una gran orfandad, tenemos una Madre que nos acompaña y nos defiende. El Evangelio del día hace referencia al Calvario, cuando todos los discípulos han huido menos Juan y algunas mujeres. A los pies de la cruz está María, la Madre de Jesús. Todos miraban diciendo: esa es la madre de ese delincuente, esta es la madre de este subversivo, expresó el pontífice. El Santo Padre observó que María escuchaba estas cosas y sufría humillaciones terribles. Y también escuchaba a los grandes, algunos sacerdotes que ella respetaba porque eran sacerdotes. María tenía un gran sufrimiento, pero no se fue. No renegó de su Hijo, era su carne, precisó el Santo Padre. Asimismo, el Santo Padre recordó que nosotros cristianos tenemos una madre, la misma de Jesús. Tenemos un Padre el mismo que Jesús, no somos huérfanos. Y ella, añadió Francisco, nos da a luz en ese momento con mucho dolor. Es realmente un martirio. Con el corazón atravesado, acepta dar a luz a todos nosotros en ese momento de dolor. Y desde ese momento ella se convierte en nuestra madre. Desde ese momento ella es nuestra madre, la que cuida de nosotros y no se avergüenza de nosotros, nos defiende. Finalmente, el pontífice indicó que en un mundo que podemos llamar huérfano, en este mundo que sufre la crisis de una gran orfandad, quizá nuestra ayuda es decir: mira a tu madre. Francisco aseguró que tenemos una que nos defiende, nos enseña, nos acompaña.
que no se avergüenza de nuestros pecados, no se avergüenza porque ella es madre. El Papa Francisco dedicó la catequesis de la audiencia general de este miércoles al conocido pasaje del Evangelio, en el que Jesús dice: «Venid a mí vosotros, todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré». A veces nuestro cansancio es causado por haber puesto la confianza en cosas que no son lo esencial, porque nos hemos alejado de aquello que vale realmente en la vida, dijo el Santo Padre. El Señor nos enseña a no tener miedo de seguirlo, porque la esperanza que ponemos en Él no será defraudada. Así debemos vivir de misericordia para ser instrumentos de misericordia. Vivir de misericordia quiere decir estar necesitados de Jesús y aprender entonces a ser misericordiosos con los otros, añadió el pontífice. El Papa también lanzó un llamado especial a no perder la esperanza. No nos dejemos quitar la alegría de ser discípulos del Señor. Déjate ir a Jesús, siente su misericordia y tu corazón será colmado de alegría y perdón. No nos dejemos robar la esperanza de vivir esta vida junto a Él y con la fuerza de su consuelo. El Papa explicó que la invitación de Jesús es para aquellos que se sienten cansados y oprimidos. Ellos solo pueden confiar en Dios. Conscientes de la propia humildad y condición mísera, saben depender de la misericordia del Señor, esperando en Él la única ayuda posible. Al final, en la invitación de Jesús se encuentran finalmente respuesta a su espera. Convirtiéndose en sus discípulos, reciben la promesa de encontrar una vida nueva. En definitiva, concluyó Francisco, para salvar a la humanidad, Jesús no ha recorrido un camino fácil. Al contrario, su camino ha sido doloroso y difícil. En él, la misericordia de Dios se ha hecho cargo de las pobrezas de los hombres, donando así a todos la posibilidad de la salvación. Él se ha hecho todo a todos. Se ha donado a los pobres, a la gente. Trabajaba todo el día con ellos. Jesús no era un príncipe. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Marian Samino y María Moro. Hasta la próxima semana.